Hola de nuevo y saludo a quienes no había saludado hace un rato. Mi nombre es Paula Echeverry y voy a presentar los resultados ya finales de esta investigación que inició una agenda investigativa cuando yo estaba en la dirección de la Escuela de Idiomas hace tiempo y en la que quería entender con quien estaba liderando el PIFLE en su momento, que era la profesora Diana, obtener insumos que permitieran o que informaran la toma de decisiones relacionada con la formación en lenguas adicionales en la Universidad de Antioquia. Iniciamos con un estudio que exploró desde una perspectiva sociológica no, pasamos de hablar de motivaciones a hablar de inversiones, formas de inversión en el aprendizaje de lenguas adicionales por parte de los estudiantes y una vez completado ese estudio continuamos con los profesores de la Universidad de Antioquia siguiendo una metodología bastante similar. Estos son nuestros compañeros de equipo. Entre nuestros coequiperos, aquí está John Steven, que incluso va a presentar más tarde un proyecto suyo, pues con su liderazgo, que es parte como un hijo de este estudio grande y digamos que es una evolución de este estudio cuantitativo y que digamos que no voy a enfocarme aquí en los antecedentes de este proyecto porque se conectan mucho con la presentación anterior. Una idea de una universidad conectándose con el mundo, que tiene unas políticas de internacionalización y que en ese orden de ideas, dentro de sus estrategias de internacionalización, propone la formación en múltiples lenguas incluidas, y esto sí, digamos que también desde una perspectiva muy territorial, de un enfoque muy territorial, el aprendizaje de las lenguas nativas y criollas colombianas. Entonces, no voy a ahondar en este tema porque realmente es algo con el cual estamos familiarizados en quienes estamos acá. Teniendo como contexto y experiencia personal nuestra, digamos que el origen del PIFLE como un programa integral, un programa que incluye un programa multilingüe, un programa institucional de inglés, actividades de fomento del plurilingüismo y en general un contexto multilingüe como es la Universidad de Antioquia, queríamos entender cuáles son, pues primero identificar las lenguas que los profesores usan en su vida diaria, los profesores de la Universidad de Antioquia, independiente de su forma de contratación, y cuáles son esos usos que le dan a las lenguas, em, además de las formas de inversión en su proceso de aprendizaje. Aparte de eso, digamos que esta investigación hace una distinción o digamos que buscaba también aunque eso realmente nos hemos dado cuenta que no aporta tanto, indagar sobre si los profes se autoidentifican como usuarios de la lengua o como aprendices de la lengua. En los resultados vimos que esto realmente no generó grandes diferencias, pero en cuanto a los usuarios, buscábamos explorar en qué ámbitos los profesores, las profesoras usan las lenguas adicionales y en cuanto a procesos de aprendizaje, porque los profesores ya podrían ser, digamos que esto parte de la idea de que los profesores podrían usar una lengua en su vida cotidiana, pero ser al mismo tiempo aprendices de otras lenguas adicionales. Aquí usamos el concepto de lenguas adicionales, alejándonos de esa visión muy tradicional y que ya está bastante, em, digamos que no responde a nuestra cotidianidad ahora, que es el de las lenguas extranjeras o lenguas segundas. Así que buscábamos identificar, en resumen, qué lenguas usan. ¿Qué lenguas usan o están aprendiendo los profesores de la Universidad de Antioquia? Determinar el estatus de esas lenguas. Una categoría podría ser o segunda o extranjera o nativa, en fin. Em,
no queríamos alejarnos también de esa idea de lengua uno, lengua 2, lengua 3, sino en general lenguas adicionales. Como les decía, identificar los ámbitos y propósitos para el aprendizaje y caracterizar las formas de inversión de los profesores. Aquí nosotros tenemos inversiones porque fue lo que proyectamos para esta propuesta. Sin embargo, gracias a que uno de los proyectos derivados de esta agenda de investigación fue la de nuestra compañera Paola Echavarría, ella hizo su tesis con un estudio de caso con los estudiantes de la Escuela de Idiomas y uno de sus evaluadores fue justamente el que propuso esta teoría que nosotros usamos y él hacía mucho énfasis en que no habláramos de inversiones, sino de formas de inversión en los procesos de aprendizaje. Queríamos caracterizar esas formas de inversión e identificar los retornos esperados, es decir, se hacen estas inversiones en términos de tiempo, de esfuerzo, em, y porque se espera que a cambio de esas formas de inversión. Como les decía, esta es una investigación cuantitativa. Ni Diana ni yo hemos sido tradicionalmente en nuestra historia personal investigadoras cuantitativas, sino muy cualitativas. Así que hemos recibido apoyo de una estadística que afortunadamente es alguien que con mucha experiencia ya es la que lidera todo todo esta iniciativa de Data UDA en la Universidad de Antioquia y de la mano de ella nuestro compañero John Steven ha aprendido bastante en las metodologías cuantitativas que hemos desarrollado y usamos una encuesta. Digamos que hicimos una adaptación de la encuesta que habíamos usado en el estudio hacia los estudiantes, una encuesta que se aplicó a todos los profesores de la universidad, todos los profesores y las profesoras. Esa encuesta indagaba, una encuesta cerrada, no tenía, con respuestas cerradas, no tenía preguntas abiertas, excepto tal vez como por una o dos, e indagaba esta encuesta sobre los propósitos, los usos, las formas de inversión y algunos asuntos de identidad. Nosotros en esa encuesta obtuvimos 531, siendo entonces un número, una muestra representativa de la población total de la universidad, que son más de, bueno, entre todos vinculados son 1800 y pico, más 3000 más o menos que son los profesores de cátedra, etcétera. Y contamos, luego de haber pedido los permisos necesarios, las autorizaciones a las instancias correspondientes, usamos datos que ya estaban establecidos para saber que ya no le preguntábamos a los profes, porque ya la universidad son datos que los tiene identificados. Entonces miramos CIPE, CIPE da mucha información demográfica de los profesores, la encuesta, una encuesta de caracterización de los profesores que hace la Vicerrectoría de Docencia, una base de datos de multilingua para mirar cuáles son los profesores matriculados en el programa multilingua, resultados de un análisis de prueba de autoevaluación cuando estaba el OPAC, porque ya usamos otro sistema en la biblioteca, pero en ese momento se usaba OPAC, y los datos de movilidad que registraba la Dirección de Relaciones Internacionales. Aquí de manera muy general, entonces le puedo decirles que el tema en el aprendizaje de las lenguas ha sido bastante explorado el asunto de la motivación por aprender una lengua y ha sido explorado desde una perspectiva muy, sí, cuantitativa muchas veces, pero especialmente desde una perspectiva psicológica. Nosotros aquí lo estamos abordando desde una perspectiva más sociológica y por eso no hablamos de motivaciones, sino de formas de inversión en que un individuo donde entra en juego su identidad y donde a la vez al hacer ciertas formas de inversión en su aprendizaje, eso también tiene una influencia en su construcción de identidad. Vimos que respondía mejor a ese tipo de análisis más sociológico, un modelo construido por Darwin y Norton, donde se ve la inversión en una intersección. Disculpen que no esté en la intersección en el centro, era la idea.
Yo voy a decir que era culpa de Diana. Em, que esa inversión está en el epicentro, en esa interacción entre la identidad del individuo, la ideología y el capital, en las formas de capital, sean capital social, cultural, económico o simbólico. Encontramos mucho del capital simbólico, obviamente. Aquí entonces hay asuntos acá que no se pueden medir desde lo cuantitativo, pero queríamos ver cómo haciendo un estudio de una población tan grande, pues podíamos obtener datos. Em, Estos son, digamos que se parte de una idea de identidad dentro de este modelo como desde una perspectiva postestructuralista, donde se entiende la identidad como esta que hace parte del individuo y que está en constante movimiento y que es compleja y que es afectada y afecta el deseo. En este sentido, en el deseo relacionado con el aprendizaje de lenguas. Y entonces, cada vez que se hace una inversión en el proceso de aprendizaje, una forma de inversión como por ejemplo jugar videojuegos porque quiero aprender más el idioma, eso a su vez no solamente es esa forma de inversión, no solamente tiene influencia de mi identidad y asuntos ideológicos y de capital social, familiar, cultural, sino que a su vez esa actividad tiene un efecto en la construcción de identidad de las y los estudiantes. Le voy a dar paso a Diana para que hable muy rápidamente de los resultados. Bueno, este al ser un estudio cuantitativo, nosotros, como lo mencionaba Paula, recibimos 531 respuestas de los profesores de la universidad, pero eso se multiplicó, yo no sé en cuántos datos, porque nosotros indagamos casi por más de 11 lenguas, ¿cierto? En las que le preguntábamos. Exactamente, o sea, aparte de las que tenemos en multilingüe, y otras lenguas que probablemente los profesores estaban aprendiendo o eran usuarios. Entonces, la verdad, así como el anterior proyecto, tenemos una gran cantidad de datos. Entonces, esta gráfica y la que voy a mostrar ahorita salen de Tableau, que es el software que utilizamos, sobre todo pues Sol y John Steven, para, digamos, agrupar todos los datos. Nosotros lo que hicimos acá fue dividir entonces esos datos entre usuarios y aprendices. Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, los datos de los usuarios, los profesores que se identificaron como usuarios y en su mayoría de dónde están, por las distintas unidades académicas. Siendo cuantitativo, digamos que hay una muestra representativa de cada una de las áreas, de todas las áreas de la universidad. Obviamente allí se refleja, digamos, la Facultad de Ingeniería, y en la Escuela de Idiomas, pues por los profes que tenemos y por las distintas lenguas que aparecen o que se identifican ellos como usuarios y como aprendices. Lo mismo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que también es una de las más grandes. Entonces, nosotros lo que hicimos como parte del análisis fue dividir como las lenguas europeas, el español, también indagamos por la lengua de señas colombiana, asiáticas y nativas. Entonces, hay información sobre cada una de estas lenguas que obviamente no tendremos espacio acá, ni creo, ni no sé dónde para hablar de eso. Entonces, la mayoría de los respondientes entonces tienen maestría y son hombres y están como de cátedra. Entonces, tuvimos más usuarios que aprendices, ¿cierto? Aquí ustedes ven esta gráfica, eso es lo que demuestra. Me voy a mover un poquito acá. Y en esta, lo que les acabé de contar, la mayoría se identificaron como usuarios. Lo que ya les dije y lo que ya les dije sobre lo de las diferentes unidades académicas, que eso fue un punto importante para nosotros. Lo que ven en esta gráfica es, y algo que voy a estar diciendo repetidamente, el inglés, digamos que es la lengua donde tanto usuarios, hay más usuarios y aprendices. Y luego ustedes pueden ver allí portugués, francés, y bueno, y en menor medida las otras lenguas como italiano, ¿cierto? Español o esta de alemán. Entonces,
inglés tiene un lugar allí importante. Entonces, definitivamente uno de los hallazgos, pues de los que encontramos es que la lengua predominante en todos los casos es el inglés, ¿cierto? Atendiendo como a los objetivos que queríamos encontrar, cuál era el estatus de las lenguas. Y hay un uso del alemán que es importante en el área de ciencias exactas. Aquí en esta gráfica lo quisimos mostrar, yo sé que no, de pronto no puede ser claro, pero digamos que ahí se ve inglés como la lengua, digamos, más predominante, pero entonces también tiene portugués, francés, italiano y alemán, pues como sus espacios, lo mismo que el español y la lengua de señas colombiana, y las distintas unidades académicas que ya les mencioné, pues como grandes. Sí, digamos que esto del alemán es más alto en el área de ciencias exactas e ingeniería, pero es más alto en esos profesores que indican que tienen doctorado, ¿cierto? Quizás como por los distintos usos que le dan a esa, específicamente a esa lengua y que tiene que ver como explorar internet o escuchar música, que están relacionados más como con el ámbito personal. No se usa tanto para publicar y yo creo que ahí luego John Steven nos lo muestra. Nosotros como parte del análisis en el proyecto nos dividimos también como para analizar todos esos datos. Por un lado, por ejemplo, había un grupo, digamos, que miró cuáles eran las lenguas por área, ¿cierto? Entonces, acá en esos cuadros, yo sé que es difícil de ver, pero cuántos usuarios y aprendices, entonces, cuáles son las lenguas más utilizadas y las que más están aprendiendo. Inglés, pues, como ya les había dicho, aparece allí, pero hay un importante número de portugués y de lengua de señas colombiana que se da mucho en la ciencia de la salud. ¿Cierto? Que eso, digamos, es coherente, como lo veía yo, y lo hablamos con Paula, con el proyecto anterior de diagnóstico de necesidades de plurilingüismo, ¿cierto? Entonces, digamos que hay esa parte. Y lo mismo pasa en ciencias sociales y humanas, que ustedes ven que de pronto usuarios hay un poco más de francés y aprendices de portugués. Como parte del análisis, entonces, nosotros hicimos una división de qué pasa en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Nosotros le preguntábamos a los usuarios y aprendices sobre diversos usos que hacían con las lenguas, ¿cierto? Y era una lista larga, si quizás alguno de ustedes participó en la encuesta. Entonces, para el análisis lo que hicimos fue dividir esos usos en profesionales y personales, ¿cierto? O sea, algo que estuviera más relacionado, digamos, con la academia. Entonces, están más relacionados con el ámbito personal, ¿cierto? Los usos de los profesores definitivamente están más relacionados con ese ámbito, y lo mismo se da en las distintas áreas, pues al menos tomamos estas tres. Dentro de los objetivos nosotros miramos también cuáles eran los beneficios, mucho para mirar esto del modelo, y percibimos, o lo que encontramos era de que también estaban relacionados con el ámbito personal, ¿cierto? O sea, los profesores aprenden, usan las lenguas más para beneficios o digamos para la satisfacción personal, que esa fue una de las respuestas más recurrentes. Y entre los beneficios académicos, pues está lo de publicar textos académicos, que en la tarde, pues John podrá hablar más de esto. Uno de los asuntos que preguntábamos era las frecuencias de uso, y allí hablamos por, cuántas horas dedicaba a la semana. Entonces, aquí, digamos que tanto usuarios como aprendices, pues utilizan o usan más el inglés por semana, pero en el área de ciencias exactas y sociales, también, pues, o sea, se daba allí, y depende mucho de la frecuencia, pero sí vemos que ahí en inglés hay 6 horas por la semana, y las otras lenguas, digamos que son menos horas que lo utilizan. Y ya aquí, bueno, las razones de aprendizaje, esa fue una de las preguntas parte de la encuesta. Definitivamente es interés personal, ¿cierto? O sea, es uno de los grandes hallazgos, pues, con relación a este proyecto. Y ¿cómo lo aprenden? Pues los profesores aprenden por su cuenta, ¿cierto? O sea, quienes respondieron a la encuesta decían, aprendemos por nuestra cuenta, no tanto a través de cursos, sino de manera individual. Y
Listo. Las formas de estudiar, voy a pasar con esto. Este es otro análisis que tenía que ver como con el nivel académico y la frecuencia de uso. Termina siendo complejo, pero lo que encontramos acá es que a mayor nivel de formación, digamos, hay mayor uso de la lengua en el ámbito profesional, ¿cierto? Esto voy a pasar acá, igual es lo que acabé de decir para que podamos pasar. El inglés pues domina las actividades profesionales, ¿cierto? Lo que se mantiene con el portugués y el francés. Y lo que les dije, o sea, si un profesor con doctorado probablemente pueda usar más el inglés en el ámbito profesional que con otras lenguas. Ella. Sí, para cerrar, yo quisiera decir que nosotros teníamos como algunas tesis y queríamos tener los datos para poder constatar tomas de decisiones que a veces se hacen pues, se toman a nivel universitario. En el momento en establecer, construir el PIFLE, nosotras escuchábamos de decanos que muchas decisiones que tomaban era por su experiencia individual con el inglés o con la lengua que fuera. Entonces había mitos como que no es que el inglés, a todos los profes no les gusta el inglés, hay muchos a los que en ciencias sociales no les gusta el inglés, entonces nosotros queríamos tener datos para decir, a ver, cómo vamos a tomar las decisiones en torno a las lenguas y nosotros pudimos establecer aquí como cuáles factores, en el caso de los profesores, intervienen en la toma de decisiones para establecer cuál lengua van a aprender o cuál lengua usan. Y digamos que en el estudio que John presentará más tarde, ustedes ven cómo esos usos se hacen todavía más complejos. No es tan simple como que todo el mundo aprende inglés y ya, sino que hay asuntos del orden ideológico que intervienen en estas opciones. También queríamos ver como qué variables intervenían. Y vemos, por ejemplo, en este estudio que pensábamos, no, pues en ciencias exactas eso va a ser marcadamente tales lenguas y hemos visto que incluso las oportunidades de cooperación internacional que tiene la universidad generan unas tendencias en las lenguas, por ejemplo, muy claramente con el alemán. Y vemos también un interés incremental significativo en portugués. Que yo creo que ese tipo de hallazgos ayudan mucho para que también la escuela determine y oriente esa toma de decisiones en la universidad y tener en cuenta, por ejemplo, las experiencias y las trayectorias particulares de los profesores en la investigación que tienen un impacto fundamental en la trayectoria académica de los profesores y las profesoras, como se hace evidente con esa diversidad o esa diversidad lingüística en los profesores con mayores niveles de formación. En ese orden de ideas, el nivel de formación es uno de los factores determinantes en los niveles de plurilingüismo de los profesores. Gracias.